En este video revisaremos algunas oportunidades de inversión para el 2023. También miraremos una estrategia en periodos de volatilidad y los niveles claves del S&P 500 y el Nasdaq 100. Mi nombre es Jimmy Rocha y en este canal hablamos de inversiones y finanzas personales, así que si te interesan estos temas te invitamos a suscribirte al canal. Recordemos como siempre que lo acá expresado no constituye una recomendación de compra o inversión. Cada persona debe tomar sus propias decisiones basándose en sus conocimientos y experiencia. Si bien el año 2022 ha sido complejo para los mercados de renta variable, tener una estrategia adecuada permitió en nuestro caso mantener unos resultados aceptables. Hace aproximadamente un año sugeríamos en un video que se debían disminuir las posiciones en el mercado norteamericano, pues en nuestra opinión se encontraba sobrevalorado. Adicionalmente sugeríamos alternativas como algunos mercados emergentes para invertir, al tiempo de aumentar posiciones en sectores como el energético, la salud o ETFs que incluyeran empresas conocidas del sector value. La estrategia ha funcionado bastante bien, pero es momento de tratar de establecer cómo podemos operar en este mercado que desde ya se proyecta con una alta volatilidad. Como ya lo hemos visto en los recientes videos, tal vez los dos elementos más importantes que determinarán el rumbo de los mercados para el 2023 es la posibilidad de una recesión en los Estados Unidos y el incremento adicional de tasas por parte de la Fed. Otros elementos con una menor incidencia es el conflicto en Ucrania y la situación en China. Por el lado de la recesión en los Estados Unidos, ya analizamos en un video reciente cómo, dependiendo de la profundidad en la caída del PIB y su duración, históricamente se han tenido diferentes correcciones en el mercado americano, desde un menos 14% hasta una caída del 57% para el año 2008, con una media del 29% en las caídas. Aún es complejo tratar de tener un estimativo sobre la intensidad de la recesión en caso de darse y de su duración, pero sin duda es una tarea para quienes invierten en renta variable seguir muy de cerca los indicadores que permitirán tratar de tener una proyección sobre esta posible recesión en el 2023. Como ya revisamos en un reciente video, el múltiplo PER actual se encuentra aún muy lejano de los vistos en periodos de recesión, que incluso ha llegado a unas 10 veces. De alguna manera, a pesar de la corrección, si bien el mercado ya no se encuentra tan sobrevalorado como hace un año, aún se encuentra en ratios altos si llegase a tenerse una recesión. Una recesión en la economía norteamericana jalonaría el mercado y probablemente a todas las bolsas del mundo prácticamente. Por el lado de las tasas de la Fed, también es bastante impredecible si el techo llegará a un orden del 5% o será superior. Si bien tal parece que la inflación ha venido cediendo, aún no es claro el panorama por completo. Por ejemplo, el precio de las bienes raíces ha mostrado ya una corrección en sus precios de venta. Al mismo tiempo, el ritmo de incremento de la renta también ha tenido un descenso importante y la reducción en la demanda puede ayudar a reducir el costo de vida. La corrección en el precio del petróleo también debería ayudar a controlar el aumento de la inflación. No vamos a profundizar más en los indicadores con relación a estos aspectos, pero sin duda el tema de la recesión y el aumento de las tasas por parte de la Fed marcarán en buena medida el desempeño del mercado. Ahora bien, una situación que podría llevar a una corrección importante es una coincidencia en tasas altas de interés y la recesión económica. Antes de mostrar cuál es, en nuestra opinión, una estrategia en este mercado y las oportunidades, es innegable que se vislumbra una alta volatilidad. Es importante tener en cuenta que la inversión en bolsa y acciones debe verse como una alternativa a largo plazo, unos mínimo 3 años. En esta tabla vemos como si se tuviera un escenario de recesión, los beneficios por acción promedio del S&P 500 caerían un 11%. De esta manera, para sostenerse un múltiplo PER de 17 veces como es el actual, el índice debería llegar a los 3.400 puntos, pero lograría bajar a los 3.000 con un múltiplo de 15 veces e incluso a los 2.400 en caso de tenerse un múltiplo de 12 veces, cercano a los vistos en la crisis del 2008. Ahora bien, por otro lado, la situación cambia por completo
si no se llega a dar la recesión o si el crecimiento se sitúa con tasas cercanas al cero. Un indicador que en el año 2022 en buena parte ha definido los ciclos al alza ha sido el indicador VIX. Este es un índice que se puede consultar en múltiples webs como Investing y es un indicador de volatilidad en tiempo real creado por el Chicago Board Option Exchange. Esta gráfica de la cuenta de Twitter de Charlie Bielo muestra cómo en el año quien hubiera comprado con un VIX por encima de 30 y vendido con un VIX por debajo de 20 hubiera conseguido un 29% de rentabilidad. Mientras quienes hubieran comprado a principio de año sin vender estarían con un menos 16% abajo. Y quienes hubieran comprado el índice con un VIX menor de 20 y vendido con un VIX mayor a 30 tendrían una pérdida del 35% en el año. Si bien esto no indica que para el 2023 este comportamiento se mantenga, las proyecciones de recesión o aumentos de tasas pueden ser razones para tener también una alta volatilidad. En nuestra opinión, se tiene 4 tipos de opciones para tratar de lograr unos beneficios favorables este año. Estas son: la primera es un aumento de liquidez vendiendo posiciones del rebote de fin de año. La segunda es renta fija o plazos fijos que actualmente tienen unas tasas bastante favorables en distintos países. Los ETFs indexados al oro también se pueden encontrar en esta categoría. La tercera alternativa son sectores defensivos en renta variable y la cuarta opción son mercados alternativos especialmente emergentes. Revisemos cada alternativa en detalle. La primera es el aumento de liquidez. En nuestra opinión, el rebote del mercado no ha tenido en diciembre la fuerza para sostener una ruptura de los niveles de los 4.080 puntos. Históricamente diciembre ha sido un mes de altas valorizaciones, pero actualmente el mercado no muestra la fuerza alcista suficiente. Por lo tanto, es razonable aumentar el nivel de liquidez en dólares para aprovechar las oportunidades que el mercado puede ofrecer el año siguiente. A mediados de octubre publicamos en un video una hipótesis en donde se tendrían unos niveles interesantes para aumentar posiciones en el S&P 500. Sin embargo, en nuestra opinión, este rally no es sostenible teniendo en cuenta las razones ya explicadas. La segunda alternativa es la renta fija. En distintos países las tasas de los productos en renta fija ofrecen unos valores interesantes, en algunos casos en máximos recientes. El problema de esta alternativa es que puede limitar la liquidez para tomar posiciones en las oportunidades que ofrezca el mercado. Algunos fondos en renta fija en distintas entidades financieras permiten retirar los recursos en cualquier momento. Otra opción es un plazo fijo a unos 6 meses. Sin embargo, para perfiles que no toleren el riesgo, esta puede ser una opción bastante válida. La tercera alternativa son sectores defensivos en renta variable. Hay que tener en cuenta que para el caso de la renta variable es bastante importante ser selectivo para estar atento a las oportunidades y aumentar posiciones de manera gradual y dependiendo de las noticias sobre los factores ya explicados. Ya en un video reciente analizábamos cuáles habían sido los sectores que habían tenido un comportamiento más resistente en los momentos en los cuales el mercado mostró las caídas más importantes. En este sentido, los ETFs que incluyen empresas del sector salud y consumo básico son alternativas a considerar. En un video reciente se encuentran los detalles de los tickers de estos ETFs y sus características. Por supuesto que las acciones que la componen también pueden caer, pero en los momentos en los cuales el índice de S&P 500 mostró una caída superior al 25%, estos solo corregían en promedio un 8%, como ya analizamos en su momento. Otra opción son los ETFs con acciones de alto dividendo, que por lo general tienen una menor volatilidad y están conformados por empresas conocidas como Value. También en otro video hemos revisado estas alternativas. En ese mismo grupo podemos incluir los ETFs que siguen al mercado alemán. Si bien la economía alemana ha tenido un crecimiento muy bajo para el tercer trimestre del 2022 y se espera una contracción leve para el 2023, en general el múltiplo PER de este mercado se encuentra aún a precios razonables con un ratio de 10 veces y un muy interesante dividendo del 4.3, una relación precio-valor en libros de 1.27. Hace cerca de mes y medio publicamos un video sugiriendo este mercado y ha tenido una valorización importante superior al 15%. Esta es sin duda una interesante alternativa, pues a largo plazo aún tiene potencial de valorización superior a 2 dígitos.
teniendo en cuenta la calidad de sus empresas y sus ventajas competitivas. Si bien una recesión puede afectar los resultados de las compañías, la reducción de los precios del petróleo y gas pueden ayudar a mejorar sus expectativas. Otras bolsas europeas que sostienen múltiplos aún bastante llamativos y que, como lo revisamos en el video de las mejores bolsas del año, es por ejemplo la española, que aún tiene varios bancos que tienden a diluir a sus accionistas como parte negativa, pero su múltiplo PER es un interesante 8.7 veces, con un llamativo dividendo del 3.3 y una perspectiva positiva del crecimiento de su economía para el siguiente año. En el peor momento del S&P del 2022, el IBEX 35 mostró una corrección tan solo del 8%. Aún el índice tiene espacio para volver a máximos recientes. Realizando un stop picking se pueden encontrar opciones interesantes de inversión. La cuarta alternativa son los mercados emergentes. Estas bolsas fueron una de las sugeridas en el video que publicábamos un año atrás para tratar de estar al margen del mercado norteamericano. Son alternativas de muy alto riesgo, pues pueden tener una muy alta volatilidad en el mediano y largo plazo. Aún en nuestra opinión hay alternativas que tienen un importante potencial, aun cuando si bien una caída del mercado norteamericano también las afectaría. Algunas bolsas interesantes son las siguientes. Brasil. La proyección de crecimiento para el 2023 es del 1.5%. La polarización política puede que sea un factor en contra, pero ya la inflación ha comenzado a ceder por debajo del 7%. Algunas declaraciones del presidente Lula han sido mal recibidas por los mercados con relación a los gastos públicos. Sin embargo, en el pasado mandato, el índice Bovespa logró un buen desempeño. El ETF, que reúne las principales compañías de Brasil, tiene un múltiplo PER de 5.5 veces y un tremendo dividendo del 11.9% anual. Para tener un punto de comparación, el ETF BOO, que sigue al S&P 500, tiene un múltiplo PER de 18.5 veces actualmente y un dividendo de 1.6%. También es interesante observar cómo el real brasilero, en los momentos de mayor fortaleza del dólar, logró mostrar una importante resistencia a la devaluación. La segunda alternativa es Polonia. Por supuesto que se ha visto afectada por el conflicto con Ucrania, pero hay que tener en cuenta que hace parte de la OTAN. La proyección de crecimiento económico para el 2023 es del 1.7%. Uno de los problemas más importantes es su elevada inflación que supera el 15%. Hay que recordar que este país era el segundo que más dependía del gas de Rusia después de Alemania. Para el mes de agosto del 2022 era la bolsa que más había caído en el mundo con un menos 36%. De la misma forma, el gobierno ha realizado este año medidas para agravar los beneficios de los bancos que pueden llegar a afectar el 50% de sus beneficios. El múltiplo PER del ETF, que reúne las principales compañías, se encuentra en unas 5.5 veces con un dividendo del 2.44%. En esta gráfica vemos el histórico del índice general BIG 20. Aun cuando el rebote ya ha sido importante, aún queda un buen rango para lograr los máximos históricos. El tercer mercado emergente es Chile. La proyección es que la economía se contraerá en el 2023 más del 1%, siendo la única economía de Latinoamérica sin crecimiento. Otro punto en contra es la alta inflación, que ya se encuentra arriba del 13%. Sin embargo, la baja popularidad del gobierno actual puede, a mediano plazo, ser una buena noticia hacia el futuro. Además, es claro que el gobierno tiene una línea democrática con crítica a las dictaduras como la venezolana. Valores del IPSA, que es su índice general, por debajo de los 4.500, serían bastante interesantes. El ETF, que reúne al mercado, tiene un múltiplo PER promedio de 5.6 veces y un muy interesante dividendo del 7%. La cuarta alternativa es China. Para algunos, el mercado en ese país ya llegó a su piso, pero no hay que olvidar los riesgos del tipo político de este país. La situación de Alibaba nos muestra cómo en cualquier momento el gobierno puede tomar decisiones que afecten a la economía de manera inesperada. Es posible que estemos cerca de finalizar las restricciones a causa de la crisis sanitaria. El ETF, que recoge a las principales empresas, tiene un múltiplo PER de 10 veces y un dividendo de 1.76. El rendimiento de este para el año es cercano al menos 30%. A pesar de la importante recuperación, aún queda espacio para recuperar sus máximos históricos. Revisemos ahora cuáles serían los niveles interesantes para aumentar posiciones
en el S&P 500 y el Nasdaq 100. Esa es una de las grandes preguntas y uno de los puntos a resolver. Los valores para aumentar posiciones en el mercado norteamericano, especialmente en los ETFs indexados al S&P 500 como el BOO o al Nasdaq 100 como el QQQ. En este sentido, la estrategia, en nuestra opinión, es tomar posiciones de manera gradual. Un punto interesante para aumentar posiciones con relación al S&P 500 es cuando se encuentren valores por debajo de los 3.600. El índice VIX también puede ser un referente. Valores por encima de 30 del índice pueden ser momentos interesantes también para aumentar posiciones. En nuestra opinión, valores del S&P 500 por debajo de 3.300 son para tomar posiciones de manera agresiva. Y la estrategia es tratar de esperar estas oportunidades. Por supuesto, hay que tener en cuenta que hay que estar muy pendientes sobre la información de las tasas de interés por parte de la Fed y los indicadores que nos den pistas sobre la profundidad y duración de la posible recesión. Sin embargo, insistimos que lo acá expresado no constituye una recomendación de compra o inversión. Recuerda que en la descripción del video encontrarás el enlace al curso recomendado de inversión en bolsa de acciones para principiantes. No es un curso de trading, es una formación que busca que tomes tus propias decisiones de inversión basándose en análisis fundamental. Si te ha gustado el contenido de este video, regálanos un like y suscríbete al canal. Comenta qué niveles te parecen interesantes para aumentar posiciones en el S&P 500 y el Nasdaq 100. ¿Tendremos una recesión en la economía de los Estados Unidos? Comparte el contenido en redes sociales e ingresa a invertología.com para más información.